Bienvenidos y bienvenidas entonces a una nueva sesión. En esta sesión vamos a ver lo que es la estimación puntual. Vamos a estimar parámetros de funciones ajustados a muestras que vamos a tomar acá. Y bueno, estos parámetros se calculan por medio de las funciones eh, de R que vienen predeterminadas utilizando la función de máxima verosimilitud, ¿ya? Primero vamos a correr acá es la librería ggplot 2, que es para gráficos un poquito más bonitos en diseño. Vamos a partir seteando una semilla para obtener siempre los mismos valores. Vamos a invocar la función rexp para 1000 datos. Esto va a retornar una muestra aleatoria de una variable que se distribuye exponencial. Vamos a solicitar 1000 valores y los vamos a guardar en D. Después vamos a mostrar los primeros 6 valores de este vector y vamos a hacer un histograma de D, ¿ya? Con la función hist. Recordar que head se utiliza para mostrar los 6 primeros valores de lo que sea, un data frame o un vector, y hist en el fondo es un gráfico de frecuencia para variables continuas porque estas barras, perdón, están unidas. No hay valores discretos, sino que son continuos. Y bueno, quiere decir, por ejemplo, que entre 0 y 1, que debe estar ahí, la cantidad de elementos son mayor a 600. Entre 1 y 2, la cantidad de elementos son entre 200 y 300. Y bueno, la variable también, acá, dado que es continuo, estos intervalos también son continuos, ¿ya? Entonces vamos primero a calcular, y esto es algo propio de R, que es la función de densidad acumulada empírica, ¿ya? Función de densidad acumulada empírica, obviamente está al revés por inglés. De D, y la vamos a guardar en F, ¿ya? Esto quiere decir, la función acumulada empírica es simplemente cuál es la probabilidad de ocurrencia de un número específico dado una frecuencia específica en, en la muestra, ¿ya? Por eso es empírico, no estamos ajustando ninguna distribución, simplemente estamos calculando probabilidades basado en la muestra aleatoria, ¿ya? Una probabilidad de ocurrencia de cada elemento. Después vamos a hacer un summary, un resumen estadístico de esa distribución y después la vamos a graficar, ¿ya? Ahora, como podemos ver acá, la función acumulada me dice que ya en la probabilidad, por ejemplo, de que los números sean menor a cero es cero, porque parte desde cero, incluso parte un poquito después, dado que la exponencial obviamente tiene asíntota en cero. No se va a notar en este gráfico, pero más adelante sí. Ahora, igual en el histograma se nota ya la tendencia exponencial. Podríamos probar varias, como lo vamos a hacer, distribuciones y ver cuál se ajusta mejor en el fondo de manera gráfica. Em, el resumen estadístico me da los cuantiles. El número mínimo es 0,0172, el primer cuantil 0,28, la mediana 0,66, la media es 1. em, bueno, así hasta 8, que es el número máximo, ¿ya? Y esa es la función de probabilidad acumulada. Por eso está entre 0 y 1 y tiene esta forma, ¿ya? Y valores, no sé, asumiendo que esa línea como que ya es 1 desde acá, valores mayores a 5, la probabilidad ya es casi 1, ¿ya? La probabilidad acumulada. Eso sí quiere decir que, y recordar que la probabilidad acumulada es con la probabilidad de que eh, x sea menor o igual a un número que se encuentra acá, ¿ya? Entonces la probabilidad de que x sea menor o igual a 6, por ejemplo, ya es 1, casi 1. Ahora, vamos a utilizar la función ggplot para poder graficar en el fondo esta función. Y primero, algo que no les mostré acá y se los voy a mostrar, que cuando yo transformo en el fondo un vector de, de valores aleatorios a un data frame, esto lo entiende de tal manera que transforma una tabla de una columna con filas y que cada elemento de la fila va a ser un elemento distinto de acá, de este vector, ¿ya? Y después lo vamos a graficar. ¿Cómo lo vamos a graficar? Vamos a
primero, bueno, acá definimos que X va a ser D. En el fondo, vamos a ver que una de las columnas de esta tabla va a ser D, efectivamente, que son los valores del vector. X va a ser D. Vamos a graficar el histograma de D y, bueno, le vamos a poner nombre, ya que es histograma de muestra aleatoria con X el valor y Y como la frecuencia. Y vamos a cambiar el tema a black or white o blanco y negro, ¿ya? Entonces, imprimí primero el data frame para que se den cuenta. La columna del data frame es D, por eso acá lo anoto como D, X es igual a D, como las dimensiones del gráfico. Acá están todos los valores. Aquí es un data frame. Jupyter lo corta para que no muestre tantos datos. Y bueno, acá está el mismo histograma que vimos antes, ¿ya? Ahora, bends hace referencia al ancho de de las barras, ¿ya? Si yo hago barras más anchas, en el fondo va a pasar lo de arriba. Algo que ocurrió acá, que entre 0 y 1 se mostraba la frecuencia de todos los valores que se encontraban entre 0 y 1. Y se dan cuenta acá, 2,5 es recién acá. Entonces ya, la primera barra no es entre 0 y 1, quizás son valores entre 0 y 0,3, por ejemplo, ¿ya? Entonces ese bins que se puede editar en el fondo en la función, determina ese ancho, ¿ya? Entonces, vamos a jugar en el fondo con esta distribución. Acá se nota que tiene una tendencia de bajada en el fondo en la probabilidad, en la frecuencia de ocurrencia, pero todavía no se nota que hay una asíntota en cero, ¿ya? Vamos a instalar, o sea, vamos a correr en el fondo la librería más, que debe estar instalada ya, así que simplemente se debiese correr, se debiese llamar. Y vamos a, bueno, fed en inglés significa ajustar y por lo general se utiliza esa nomenclatura para hacer ajuste de distribuciones, que en el fondo acá con el ajuste de distribución estamos haciendo una estimación puntual de la muestra aleatoria del vector D a una normal, ¿ya? Ahora, voy a imprimir este objeto, el fitDrist, y también voy a mostrar que uno puede sacar los valores, la estimación de los valores, porque esto en el fondo es una tabla, ¿ya? Entonces, mira, esto es una tabla que tiene una visualización específica, que es la media y la distribución, perdón, la media y la desviación estándar. La media es de 1 con un error de estimación 0,03. Con esto pudiésemos hacer un intervalo de confianza en el fondo para esta estimación de parámetros. Y la desviación estándar es 0,02. ¿Ya? Nosotros sabemos que el mejor estimador para la media de una normal es el promedio, efectivamente. Y para la desviación estándar es la varianza sobre n, ¿no es cierto? La varianza de x sobre n, siendo eh, una desviación estándar muestral, ¿ya? Ahora, eso para esta porción, Fed normal, ¿ya? Ahora, si yo quiero sacar solo la estimación, los valores de arriba estimados, puedo hacerlo llamando a la columna, entre comillas, porque esto tiene una visualización distinta de tabla, pero igual es una columna de una tabla, es un apartado de un objeto, ¿ya? Con la estimación de la media y la estimación eh, del- de la desviación estándar, ¿ya? Ahora, dado estos valores, que lo que hice acá fue una estimación puntual de la muestra aleatoria en la distribución normal, con los parámetros de la distribución normal, voy a graficar específicamente la función y voy a ajustar en el fondo la normal, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, tengo, bueno, si se dan cuenta arriba, bueno, está más arriba, lo voy a mostrar igual. Yo llamé al histograma, ¿ya? Ahora no voy a llamar al histograma, voy a llamar a la función de densidad de D.
Ya la función de densidad es la función de probabilidad, ¿ya? Estimada, en este caso. Eh, que hicimos el ejemplo arriba de la función acumulada empírica. Bueno, esta es la densidad empírica, ¿ya? Y voy a agregar una línea que va a seguir una función. La función va a ser una función de densidad, probabilidad puntual, de una normal, que esto ya lo vimos en el video anterior, pero los argumentos que va a seguir va a ser, y defino una lista, como la media de esta distribución normal va a ser igual a, y acá, si se dan cuenta, tomo el fit normal, peso estimate, y llamo al espacio 1 con un corchete, porque en el fondo esto es un vector que tiene de primera posición la media, segunda posición la desviación estándar, en la primera posición, y la desviación estándar, SD, va a ser la segunda posición. Y para efectos simplemente de diferenciación voy a pintarlo de color rojo, ¿ya? Ahora, también para que me quede bien dimensionado, voy a limitar el eje X desde -10 hasta 10, porque si no, no me va a salir el ejemplo. Y también el theme en black or white. Vamos a cambiar el tema blanco y negro, ¿ya? Entonces, si corro en el fondo esta, este gráfico, lo que voy a tener es la función de densidad. Ahí está el cero. Acuérdense que corrí en el fondo el gráfico para que se muestre desde el -10 hasta el 10. Ahí está el cero. La distribución de densidad de empírica en el fondo del vector está en negro, ¿ya? Que es así. Seguiría, no sé si se dan cuenta, pero ahí tiene como subidas y bajadas y ahí desaparece y después sigue. Eso es exactamente lo mismo que pasa acá. Como subidas y bajadas y después desaparece, ¿ya? Bueno, acá tenemos eso y la normal en rojo con media en 1,007 y desviación estándar 1,04. Ahora, ¿se parece? Sí. Tendríamos que hacer algo que más adelante vamos a conocer como test de hipótesis para ver si es que en verdad se distribuye normal. Pero podemos decir que a priori sí se parece, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Eh, no tiene la cima no es tan alta en la distribución normal, entonces va a haber un montón de probabilidades que vamos a perder. Y la normal tiene valores negativos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá, por ejemplo? En esta porción que les estoy señalando, la probabilidad de ocurrencia en la muestra es cero acá. Está una línea ahí, la probabilidad es cero. Pero la normal tiene todo ese cachito, está por sobre, ¿ya? Entonces, la normal va a obtener valores que la exponencial, nosotros sabemos que es exponencial, pero que la muestra no tiene, ¿ya? Entonces, no se ajustaría de buena forma. Es un buen análisis para decir que esta distribución en el fondo no nos sirve para ajustar la curva, ¿ya? Entonces ahora vamos con una exponencial, que en el fondo nosotros sabemos que la distribución es exponencial, ¿ya? Entonces vamos a hacer el ajuste de distribución, drift, de una exponencial. Ah, eso, y algo que no nombré al principio. Yo omití el valor del radio de la exponencial y se asume que el radio es 1, ¿ya? El rate es 1, dado que está por omisión. Lo mismo si yo hubiese hecho con esto con la normal. Si yo hubiese llamado a la normal en vez de la exponencial y no le pongo argumentos, solo pongo la cantidad de elementos que quiero en la muestra aleatoria, va a asumir una media 0 y una densidad 1, como la estandarizada, ¿ya? Entonces, el ajuste de distribución en el fondo va a ser efectivamente, bueno, la estimación puntual es efectivamente cercana a 1. Y vamos a hacer el mismo gráfico de la densidad con la función, ahora dx, la función de densidad de la exponencial, con los argumentos rate igual a fit. em, Perdón, acá no es esa,
esa distribución, sino que vamos a crear un fit.exponencial que vamos a denominar acá como el ajuste de la exponencial y vamos a utilizar esa función de la estimación del parámetro, con la estimación del parámetro, ¿ya? Me lo voy a llamar acá para que, para que veamos en el fondo que este vector entrega la estimación del radio, de la exponencial, ¿ya? Entonces, si nosotros llamamos a ese elemento, vamos a obtener ese numerito, ¿ya? Y graficamos y nos damos cuenta que en el fondo la línea roja se ajusta mucho mejor a la distribución de densidad empírica en el fondo, ¿ya? ¿Qué problema hay acá? Lógico es este cachito, dado que la distribución empírica no sabe que existe una asíntota en cero, eh, no vamos a poder como obtener esa esencia. Lo más probable es que el primer valor obtenido haya sido ese, el que está en el pic de esta curva, el máximo. Y bueno, la probabilidad de ocurrencia de ellas son superiores a los que sale acá, ¿verdad? Pero tenemos un ajuste muy cercano en casi todos estos valores, que en verdad más adelante vamos a denominar como significativo, ¿ya? Entonces así, de manera visual, podemos ver que esta distribución se ajusta a la exponencial original, ¿ya? Perdón, a la exponencial que ajustamos en esta porción de código. Hasta aquí el taller.